el miedo más poderoso, al final de la escalera. Al final de la escalera, The Changeling, es una película de terror sobrenatural canadiense-estadounidense estrenada en 1980. Dirigida por Peter Medak, es una de las películas de terror más influyentes de su época, reconocida por su uso del suspenso, el terror psicológico y el minimalismo en lugar de los sustos convencionales. El guión, escrito por William Gray y Diana Maddox, se basa en hechos supuestamente reales que le ocurrieron a Russell Hunter, un escritor y compositor estadounidense que vivió en una casa embrujada en Denver durante los años 60. La historia sigue a John Russell, interpretado por George C. Scott, un compositor y profesor de música que, tras la trágica muerte de su esposa y su hija en un accidente automovilístico, decide mudarse a una antigua mansión victoriana en Seattle para empezar de nuevo y recuperarse emocionalmente. Pronto Russell comienza a experimentar fenómenos extraños en la casa. Sonidos inexplicables, ruidos fuertes en la noche, el golpeteo de una pelota que desciende las escaleras, puertas que se abren solas y visiones de un niño pequeño en la casa. Intrigado por estos eventos, Russell comienza a investigar el pasado de la mansión, descubriendo que el lugar tiene una historia trágica y oscura. A través de sus indagaciones, se entera de que un niño que vivía allí, Joseph Carmichael, murió misteriosamente en 1906. A medida que las manifestaciones paranormales se vuelven más frecuentes e intensas, Russell realiza una sesión de espiritismo y mediante la escritura automática, el espíritu del niño revela que fue asesinado por su propio padre, un hombre rico y poderoso, quien sustituyó al niño por otro para poder heredar una gran fortuna. La investigación de Russell lo lleva a enfrentarse a una conspiración que involucra al influyente senador Joseph Carmichael, interpretado por Melvyn Douglas, quien aparentemente es el niño que fue sustituido por el asesinado Joseph. Russell debe luchar no solo contra el espíritu vengativo del niño, que busca justicia, sino también contra las fuerzas humanas que quieren mantener el oscuro secreto enterrado. El dolor y el duelo son temas centrales en la película. Desde el principio, el protagonista está lidiando con la muerte de su familia, y su búsqueda de respuestas sobre los fenómenos paranormales parece también un intento de encontrar sentido y cerrar su propio ciclo de duelo. Este dolor se entrelaza con la tragedia del niño fantasma, creando un vínculo emocional entre ambos personajes. Otro tema clave es la corrupción y el poder. La película muestra cómo la ambición y el deseo de control pueden llevar a actos atroces, como el asesinato del niño por parte de su propio padre para asegurarse una herencia. La figura del senador Carmichael representa a la élite corrupta, que ha logrado mantener sus secretos oscuros enterrados durante años, pero que eventualmente enfrenta las consecuencias de sus actos a través de la justicia sobrenatural. El elemento sobrenatural se maneja con gran sutileza. Al final de la escalera, no se basa en los sustos baratos o efectos especiales exagerados para generar miedo, sino en la atmósfera, los sonidos inquietantes y la tensión psicológica. El espectador se siente atrapado por la creciente sensación de peligro y desolación que rodea a John Russell a medida que descubre la verdad sobre la mansión y su macabra historia. Uno de los aspectos más elogiados de la película es su dirección artística y la ambientación. La mansión en la que vive John Russell es un personaje por derecho propio, oscura, enorme y llena de espacios vacíos y ecos. Cada rincón parece albergar un secreto o una sombra, lo que aumenta la sensación de aislamiento y temor. La arquitectura victoriana y los interiores antiguos son perfectos para crear la atmósfera gótica que domina la película.
El uso del sonido es también esencial. Los ruidos inexplicables, el eco de la pelota rebotando, el crujido de la madera y el constante golpeteo en la casa son algunos de los elementos más icónicos de la película. Estos sonidos sencillos y repetitivos crean un aire de tensión insoportable, aumentando el miedo sin necesidad de efectos visuales explícitos. La actuación de George C. Scott es otro pilar fundamental de la película. Su interpretación de un hombre afligido, pero determinado a descubrir la verdad, le aporta realismo y profundidad emocional a la historia. Scott logra transmitir la vulnerabilidad y la desesperación de su personaje sin caer en el dramatismo excesivo, lo que ayuda a que el terror de la película se sienta más creíble y emocionalmente resonante. Al final de la escalera, fue muy bien recibida por la crítica en su estreno y ha sido aclamada como una de las mejores películas de terror psicológico de todos los tiempos. A diferencia de muchas otras películas de terror sobrenatural, que a menudo se apoyan en lo macabro o lo grotesco, esta cinta destaca por su enfoque en el terror sutil y psicológico, confiando en la construcción lenta del miedo a través de la atmósfera, los sonidos y la narrativa emocional. Su influencia en el género de terror es notable. Películas posteriores como Los Otros, 2001, y El Orfanato, 2007, claramente muestran signos de haber sido influenciadas por Al final de la escalera, especialmente en su tratamiento del espacio físico, las casas antiguas y embrujadas, el uso del sonido y la manera en que integran el tema del duelo con lo sobrenatural. Aunque nunca fue un éxito comercial masivo, la película ha mantenido un estatus de culto entre los fanáticos del cine de terror, quienes la valoran por su atmósfera inquietante, su narrativa bien elaborada y su capacidad para generar terror sin recurrir a los métodos tradicionales del género. Con los años, ha sido reconocida como una de las películas más efectivas en el uso del suspenso y el horror psicológico. Al final de la escalera, es una joya del cine de terror que demuestra que el miedo más poderoso no siempre proviene de lo que podemos ver, sino de lo que no comprendemos completamente. Con una atmósfera tensa, una narrativa que explora el dolor, la justicia y la corrupción, y una actuación memorable de George C. Scott, la película sigue siendo un clásico que resuena con las audiencias modernas